Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy voy a presentar el reto número 16 al que fui invitado, el cual consiste en mostrar flores de colores en nuestro jardín. Este reto fue creado por el canal de Marta Rodríguez y Variedades y a mí me invitó Mi vida entre las plantas y más. Entonces yo ahorita no tengo muchas flores, pero creo que con las que tengo puedo presentar este reto. Entonces ahorita voy con la primera. Como número 1 tenemos esta Cataranthus roseus, también llamada vinca, no me olvides, no me dejes. Para mí es una planta muy bella, pero es invasora. Esta vino aquí. Asumo que el viento trajo alguna semilla y aquí se instaló. De esta belleza, fíjense que hay 8 especies, pero solo este tipo es el que se usa para tipo ornamental. Requiere sol directo y aquí le va muy bien. Hay empresas farmacéuticas que la utilizan para tratar ciertas enfermedades y heridas, pero yo realmente no sé, qué tan cierto sea eso. Lo más importante, y es que nos debe de importar a nosotros, es que es una planta venenosa. O sea que si se traga o la mastican tanto animales como seres humanos, vamos a tener problemas. Así que tengamos cuidado con eso. Ahorita vamos con la número 2. En segundo lugar tengo este Hibiscus arándano de hoja roja. Esta planta es invasiva. Este me salió aquí. Cayó esta semillita para acá y aquí va. Que esta maceta la tengo que reparar porque ya está un poco maltratada por el sol. Esta planta necesita mucho sol, florece en noviembre y diciembre. Entonces, al caerse la flor, queda la vainita parecida a esas que están ahí. Y da una increíble cantidad de semillas. Yo la tengo por toda la casa. Es hermosa, pero es muy complicada. Vamos con la número 3. La número 3 tenemos esta capuchina, que es, aparte de ser hermosa, es comestible, es medicinal y es antiplagas. No sé qué tan cierto sea todo eso, pero yo me conformo con la hermosa. Necesita exposición de sol completo. Obviamente esto tiene que ser supervisado. Y es planta anual y da flores eh, naranja, amarillo y rojo. Miren, aquí tiene un polinizador. Y debido a esas flores trae muchos polinizadores. Entonces es muy interesante y habría que ponerla cerca de otras plantas que tengan flores para que haya doble trabajo. Miren, ahí está. Ahí está haciendo su trabajo la muchachita. Vamos con el número 3, creo. 4. Como número 4 pues tenemos los preciosos anturios. Hay gente que dice que esta planta es fácil de cuidar, pero realmente no. Tenemos que encontrar esa luz, que haya la cantidad de sol que necesita para poder darnos las flores. A mí me costó un poco, pero ya gracias a Dios ya encontré el modo. Y pues Dios mediante dentro de poco pues voy a tener semillas. Es originaria de las selvas colombianas. Y lo más interesante de esta planta es que es una purificadora de aire, perdón.
aunque a mí nunca me dio flores cuando la tuve dentro de mi casa. Así que hay personas que sé que sí les ha funcionado dentro, pero a mí no. Y sé que al final el problema pues es la luz. Vamos con la siguiente. Miren esto, de rojo a negro. Aquí con la cámara se ve como corinto, pero fuera de la cámara se ve marrón, ya casi tirando a negro. Es que son una belleza. Como número 5 tengo esta Fitonia. Estas son flores bellas, bellas, bellas. Ahorita las florecitas no están abiertas. Esta es una planta rastrera. Necesita mucha iluminación, pero no sol directo. Así que tenemos que tener cuidado con eso y la ataca la cochinilla algodonosa. Yo tengo otros colores que son muy lindos, pero esta es una belleza. Vamos con la siguiente. En sexto lugar tengo esta violeta africana. Permítame. Tengo esta violeta africana que está terminando su floración. Es la única que me queda de las otras que tengo. Es originaria de Kenia y Tanzania. Creo que fue descubierta en Tanzania. De esta belleza pues hay muchas tonalidades, así como esta que tiene varios, y hay algunas que solo tienen un color. Yo la tengo bajo luz filtrada porque no resiste sol directo, ya que se termina quemando todo, hojas y flores. Es una belleza. Es una planta que realmente no necesita mucho cuidado, salvo la luz. Le damos la cantidad de luz que necesita y nos va a dar muchas flores conforme vaya teniendo su temporada. Vamos con la siguiente. Como número 7 les presento esta flor de Pascua, también llamada pascuero, estrella federal de colores. Es originaria de México y Centroamérica. Miren qué maravilla. A mi esposa le encantan estas plantas y de hecho esta es de ella. Este es su bebé, su belleza. De hecho estas no son flores, estas se llaman brácteas y son, por decirlo así, hojas modificadas, porque las flores de verdad son muy pequeñitas y creo que no son tan bonitas y pasan desapercibido. Yo me acuerdo haber visto algunas de esas flores en algún tiempo. Entonces esta es una belleza aquí. Hay personas que dicen que no necesita muchos cuidados, pero yo creo que sí. Es una planta que si no sabemos cómo tratarla, como con la mayoría, pues se nos va a complicar bastante. Es que mire. Necesita luz natural, mucho. No debemos de excedernos con el riego porque nos va a dar problemas. Y no tolera las heladas. Así que tenemos que tener cuidado con ella, porque yo considero que sí necesita mucho cariño. Entonces aquí con esta termino las flores que voy a presentar y voy a pasar a invitar a algunos canales para que se unan a este reto. Amigos, entonces voy a proceder a presentar los canales que voy a invitar a este reto. Entonces
Vamos a ver cuántos se van ahora. Plantas, pájaros y gallinas. Marisa Carlos. Princesa Traviesa. Raiza Hogar y Estilo de Vida. Vamos con otros. Un mundo de plantas. Suculentas Sandy 6716. Las plantas de Carmen. Comida y sabores de Oaxaca. El paraíso de Marisela Tapia. Ceci Plantas. Vamos a ver cuántos van. Van 10. Jardinería y más. Como todos los días cotidianos. Sandy Cactus y Suculentas. Paola Rivers. El mundo de la nena australiana. 2, 4. Bueno amigos, son 15 canales que voy a invitar ahora. Si alguien ya lo hizo, pues no hay ningún problema. Simplemente pues no participaría. Y si no lo han hecho, pues si les interesa, si pueden, si no les causa ningún problema, pues sería interesante que participaran. Esto no es una obligación. De hecho, esto pues tiene que ser algo divertido para que no sea un problema. De hecho, no tiene que ser un problema. Entonces, los invito a que visiten estos canales junto a el canal de Marta Rodríguez y Variedades y Mi Vida entre las Plantas y más, que son el canal creador y quien me invitó a participar en este reto. Entonces los nombres los voy a dejar en la descripción del video para que puedan verificar y pues espero haber cumplido con el reto y cumplir las expectativas de la creadora y de la persona, la amiga, mejor dicho, que me invitó.
Entonces, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.